megaterremoto capaz de mover continentes. Nadie había visto un terremoto hecho y medio. Porque se sentía un ruido muy grande, algo que venía del mar. ¡Mire cómo se viene saliendo el mar! Olas de hasta 12 metros de altura arrasan con la costa chilena. Una lucha contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. No voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Voy a estar acá hasta que lo encontremos. Más de 200 réplicas generan el pánico en la población chilena. Un terremoto de proporciones casi nunca vistas. No tengo las menor ganas de volver a ver algo así en mi vida. Una oportunidad única para la ciencia. Han pasado antes y volverá a pasar. Estábamos durmiendo y de pronto empezó un ruido que no paraba nunca. Las cosas se caían. Esto era una película apocalíptica. Era una escena dantesca. Nos empezamos a dar cuenta de que las calles tenían grietas, se había levantado el pavimento, y ahí cuando recién empezamos a asimilar que la ciudad, nuestra ciudad, ya no era la ciudad que nosotros estábamos acostumbrados a conocer, sino era una verdadera zona de batalla. En Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile, el teniente Gonzalo Arroyo, bombero de la 7ª Compañía, enciende la cámara de su casco minutos después de ocurrido el terremoto. Tenemos colapso de edificio de 15 pisos sobre uno de los costados. Gente atrapada en el interior. En este momento, bomberos de este conjunto... Gonzalo y sus hombres son la primera unidad en llegar al recién inaugurado condominio Alto Río, un complejo habitacional de 80 departamentos en el centro de Concepción. Por el costado allá, hay una tremenda fuga de gas, imposible trabajar. Espeluznante despertar en la zona centro-sur. Devastador terremoto deja al menos 214 muertos. Regiones del Maule y Biobío reciben el golpe más duro. Rescatan a 20 personas de un edificio colapsado. Los sismógrafos registran el recorrido de las ondas sísmicas y localizan el epicentro en el mar, a 47 kilómetros bajo la corteza terrestre y a solo 63 kilómetros del litoral. Con 8.8 grados en la escala de Richter, este es uno de los 5 terremotos de mayor intensidad jamás registrados. La energía que libera un terremoto de magnitud 8.8 equivale aproximadamente a 600 a 700 bombas atómicas como la que estalló en Hiroshima. En Chile, la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana, un promedio de 6 centímetros por año. Pero en la zona del epicentro, las placas estaban trabadas desde hacía décadas. De todos los sismos que han ocurrido en el borde occidental de Chile, tendríamos que identificar que es en esta zona donde ocurrió el terremoto en febrero, no ocurrió otro sismo desde el año 1835. Entonces han pasado más de 150 años en los cuales se ha acumulado tanta energía que tenía que liberarse en algún momento. El sismo causa daños en el 80% del territorio chileno, pero son ciudades como Constitución, a 364 kilómetros al sur de la capital Santiago, las que sufren las peores consecuencias. No paraba nunca. Se caían todas las cosas, las casas, los postes, caía todo al suelo. Las calles empezaban a partir y ahí nosotros corrimos por las calles para arriba y los cementos se levantaban, caían las casas abajo. Era un desastre total. Los terremotos no son fenómenos desconocidos para Chile. Su territorio forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un área de 40.000 kilómetros cuadrados que produce anualmente el 80% de la actividad sísmica del planeta. Tras el sismo, gran parte del país despierta en medio de destrucción y escombros. Sin embargo, en los pueblos y ciudades costeras del centro y sur, lo peor estaba por suceder.
que se sintió un ruido muy grande, algo que venía del mar, un zumbido, así, venía así, pero... Cualquier evento sísmico de gran magnitud, cuyo epicentro se ubica en el mar, es evidente que minutos después tiene que generar o producirse un tsunami. A las 3:51 de la madrugada, 17 minutos después del terremoto, el Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile informa a las autoridades sobre la posibilidad de un tsunami. En el Océano Pacífico, el abrupto movimiento del sismo ha desplazado inmensas masas de agua de su equilibrio natural. Este fenómeno genera enormes olas que avanzan velozmente hacia la costa chilena. Le empecé a gritar a la gente aquí que esto era tsunami, que había que arrancar por la magnitud del terremoto. Y ahí la gente estaba toda y unos corrían para allá, otros corrían para acá. Esto muestra que el nivel del mar se mantiene y por lo tanto no existiría un recogimiento del mar. A las 5:20 de la madrugada, casi 2 horas después del terremoto, fallas en los equipos de lectura llevan a las autoridades a cancelar la alerta de tsunami. 10 minutos más tarde, olas de hasta 12 metros de altura azotan el litoral chileno. ¡Arranquen, viene el mar! Chile, uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, ha sufrido el peor terremoto de los últimos 50 años. Con epicentro en el mar, el sismo es seguido de un tsunami devastador que ha azotado el centro y sur del país. ¡Miren cómo se viene saliendo el mar! ¡Apúrense! ¡Víguenla, víguenla! Ciudades costeras como Constitución son las más afectadas. Jorge Vera y su familia logran sobrevivir al alcanzar las alturas del único cerro de la ciudad. Se metió por el estero para acá, así como está entrando ese tumbo, y se metió por ahí para allá. Y ahí fue barriendo todo para allá, botando las casas, botando todas las cuestiones. Ya en la cima, los Vera divisan la ciudad y logran grabar desde un celular el momento en el que una gigantesca ola arrasa con Constitución y la isla Horrenda. Ese fin de semana, decenas de personas acampaban en la isla celebrando el fin del verano. Gente inocente y no sabía lo que pasaba. Imagínense gritando a una persona allá que quiere ayudarla, ¿cómo la voy a ayudarla? ¿Cómo la voy a ayudarla? Ves que una persona se va a morir, grave y fuerte. A menos de una hora de ocurrido el terremoto, las regiones del Maule y el Biobío, en el sur de Chile, son golpeadas por olas de hasta 12 metros de altura. En solo minutos, la costa chilena queda destruida por la furia del mar. En Constitución, decenas de personas son arrastradas por las aguas y miles pierden sus hogares. Lo que quedó la casa. Ahí está. Está todo perdido ya, así que quedamos en... Ya no tiene sentido buscar más cosas aquí. Y no solamente yo, cuánta gente no tiene nada ahora. Esta no es la primera vez que Chile enfrenta este tipo de desastres. En 1960, el cataclismo de Valdivia llegó a alcanzar los 9.5 grados en la escala de Richter. El terremoto más grande registrado en la historia fue seguido de un tsunami que asoló el sur chileno. En esta ocasión bastaron 2 minutos 45 segundos para cambiar la geografía del país. En la costa sur, cerca de Constitución, el sismólogo Sergio Barrientos verifica estas alteraciones. Antes del terremoto, este mismo lugar estaba
4 metros más cerca, es decir, 1, 2, 3, 4. Pero cuando ocurrió este terremoto, la deformación elástica que estaba acumulada se relajó, y no solamente esta parte, más al sur ha crecido unos 3 metros y esa distancia un poco más al norte también ha crecido unos 2 metros o 3 metros, dependiendo del lugar donde uno esté. Si tenemos dos placas colisionando, una tiene que deformarse, y en este caso es la placa continental, que comienza a hundirse cerca de la costa y levantarse en el continente. Y una vez que se vence la resistencia de la placa a la deformación, el continente sale prácticamente saltando sobre la placa oceánica, y eso es parte de toda la geodinámica que vive el globo. Cada vez que hay un terremoto, los continentes se desplazan. En Concepción, las labores se concentran en rescatar a las personas atrapadas en el único edificio que colapsó en la ciudad. Tenemos 6 personas desaparecidas, 7 víctimas fatales y 79 serían los liberados, la gente que se evacuó posteriormente al terremoto. Y nos van quedando 20 departamentos por chequear. El teniente Gonzalo Arroyo y la 7ª Compañía de Bomberos continúan al frente de esta búsqueda. Uno recibe entrenamiento para enfrentar todo tipo de emergencias, pero un rescate de esta magnitud es algo para lo que ningún servicio de emergencia en el mundo está preparado. O sea, estamos hablando de un edificio que colapsó totalmente tumbado sobre uno de sus costados. Primera vez en Chile que sucede esto. Todavía no teníamos noticias de mi hijo. De repente por la radio escuchamos que se había derrumbado un edificio. Y mi señora me dijo, se asustó y me decía que era el edificio de mi hijo. Y yo le decía que no. José Luis León busca infructuosamente contactarse con su hijo mayor, Juanjo, por lo que al día siguiente de la tragedia decide viajar de Santiago a Concepción. Bueno, la impresión fue muy grande. Yo no podía creer una cosa así, yo nunca había visto una cosa así. Menos en el edificio donde estaba mi hijo, fue una cosa que, desesperante. Nunca me imaginé que un edificio se podía caer de esa manera. Todos me preguntaban cómo se llama su hijo, sabía que su hijo estaba acá. Ahí empezaron a llegar sus compañeros, sus amigos, y ahí empezamos a tener una información más completa. Nosotros queríamos entrar ahí a buscar, a sacar escombros, ver, y no nos permitieron, no los permitieron. Bajo el peligro de derrumbes por las constantes réplicas, los equipos de rescate avanzan contra el tiempo para tratar de encontrar a los que aún permanecen sepultados en el edificio Alto Río. Señores, la situación es la siguiente. El perro de búsqueda marcó un punto en este momento. Máxima precaución en lo que se refiere a la seguridad personal. Primero nosotros, después el resto. Nos vamos a jugar al máximo para que ya sea José Luis o cualquier otra persona esté con vida y esté a salvo. Que mientras tanto se va a realizar todo lo humanamente posible para tratar de dar con su paradero. Que hay mucho que hacer y las consecuencias de la catástrofe nos están poniendo a prueba como nación. Chile va a ponerse de pie, esta región va a ponerse de pie, vamos a superar la adversidad. Al día siguiente del terremoto, el caos se apodera de Concepción y cientos de personas se vuelcan a las calles para saquear supermercados y almacenes en una de las ciudades más afectadas por el desastre. Yo creo que necesidad, no tenemos agua, no tenemos nada para comer, nosotros vivimos en edificio de 5º piso, se nos cayó todo. Yo tengo guagua, tengo una hija, no tengo alimento, mi guagua no tiene leche, no tiene baño. Entendemos perfectamente las angustias y las necesidades apremiantes de la gente, pero sabemos perfectamente que hay acciones delictuales de pequeños grupos que están provocando enormes daños materiales y humanos. Y que claro, eso no lo vamos a aceptar.
La policía resulta insuficiente para contener los actos vandálicos y muchos ciudadanos se ven obligados a organizarse en rondas nocturnas para proteger lo poco que les queda. Demasiado tarde porque ya no hay negocio, ya no hay nada que... Estamos tratando de proteger lo que tenemos, lo que nos queda. Sí, o sea, hemos tenido que llegar a esto. O sea, en el momento que ustedes me digan o que lleguen a las fuerzas y me digan, hay seguridad, ahí está. Frente a esta crítica situación, el gobierno toma medidas extremas. Que en materia de orden público, ya en la mañana hemos firmado con el ministro del Interior y el ministro de Defensa el decreto del estado de excepción constitucional de catástrofe para Maule y Concepción por un periodo de 30 días. El estado de excepción establece un toque de queda desde las 18 horas y permite a las fuerzas militares tomar control de la situación. Hasta Prieto, hacia la izquierda y hacia la derecha hasta Vial. Por primera vez en 25 años desde el fin de la dictadura militar en Chile, el ejército sale a las calles para restablecer el orden. Hay algunos focos pequeños de gente desbandada, pero ya fueron solucionados por las fuerzas militares, con la ayuda de carabineros, policía de investigación. Han pasado 5 días desde el terremoto. En este momento, José Luis es el único que permanece desaparecido bajo los escombros del edificio Alto Río. Los equipos de rescate trabajan día y noche para ubicarlo. Y este edificio no soporta este terremoto como lo soportan muy bien edificios que tienen 7, 8, 10, 15 años de antigüedad. Antes de venirse para acá, quiso ir a conocer Perú, Arica, Iquique. Yo tenía hartas ganas de conversar con él, hartas ganas porque para ver cómo le había ido para el norte. Siempre voy a tener esa esperanza. Siempre, siempre, siempre. La esperanza no se me va a terminar nunca hasta cuando encontremos a mi hijo. Hicimos como un campamento porque hay bastantes amigos acá, la familia y bueno, de hecho tenemos harta compañía. Esta es la foto la más clarita que tenemos acá que... Bueno, ahí está él con uno de sus amigos. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Es que la verdad de las cosas, cuando me paro ahí al lado del edificio a mirar, lo único que pienso es que va a salir mi hijo de adentro. Y si Dios quiere hoy día lo vamos a encontrar. Se están realizando la rotura de las últimas losas que penden sobre un acceso al sexto piso, que el sexto piso es el lugar donde está la persona que está desaparecida. Réplica, tenemos réplica. Vaya. Bastante fuerte. Las réplicas son el producto del reacomodo de las placas. Hay que entender que cuando ocurre un sismo de magnitud 8.8, las placas se desplazan una encima de la otra, ¿no? Y buscan su equilibrio y en ese tiempo producen las réplicas. Un sismo de magnitud 8.8 se espera que genere entre 5 a 6 réplicas que superen la magnitud de 7. Después del megaterremoto del 27 de febrero, sobrevienen más de 200 réplicas a lo largo del territorio chileno. Alerta de tsunami. Esta es una alerta de tsunami. Lo está informando Carabineros de Chile. Los
En ciudades costeras como Constitución, estas fuertes réplicas generan el temor a un nuevo tsunami. Los habitantes abandonan sus casas y buscan refugio en las alturas. Tranquila, señora. Tranquila. Sí, bueno, estamos aquí. Bueno, la gente realmente asustadísima con esta alarma de tsunami, ya por lo menos el personal de emergencia. Las réplicas son registradas por 90 módulos de monitoreo a lo largo del territorio chileno. Segunda ciudad más grande de Chile, el teniente Gonzalo Arroyo, bombero de la 7ª compañía, enciende la cámara de su casco minutos después de ocurrido el terremoto. Tenemos colapso de edificio de 15 pisos sobre uno de los costados. Gente atrapada en el interior. En este momento, bomberos de este conjunto... Gonzalo y sus hombres son la primera unidad en llegar al recién inaugurado condominio Alto Río, un complejo habitacional de 80 departamentos en el centro de Concepción. Por el costado allá, hay una tremenda fuga, imposible trabajar. Un megaterremoto capaz de mover continentes. Nadie había visto un terremoto hecho y medio. Porque se sentía un ruido muy grande, algo que venía del mar. ¡Mire cómo se viene saliendo el mar! Olas de hasta 12 metros de altura arrasan con la costa chilena. Una lucha contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. No voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Voy a estar acá hasta que lo encontremos. Más de 200 réplicas generan... Espeluznante despertar en la zona centro-sur. Devastador terremoto deja al menos 214 muertos. Regiones del Maule y Biobío reciben el golpe más duro. Rescatan a 20 personas de un edificio colapsado. Los sismógrafos registran el recorrido de las ondas sísmicas y localizan el epicentro en el mar, a 47 kilómetros bajo la corteza terrestre y a solo 63 kilómetros del litoral. Con 8.8 grados en la escala de Richter, este es uno de los que dan el pánico en la población chilena. Un terremoto de proporciones casi nunca vistas. No tengo las menores ganas de volver a ver algo así en mi vida. Una oportunidad única para la ciencia. Han pasado antes y volverá a pasar. Estábamos durmiendo y de pronto empezó un ruido que no paraba nunca. Las cosas se caían. Esto era una película apocalíptica. Era una escena dantesca. Nos empezamos a dar cuenta de que las calles tenían grietas, se había levantado el pavimento, y ahí cuando recién empezamos a asimilar que la ciudad, nuestra ciudad, ya no era la ciudad que nosotros estábamos acostumbrados a conocer, sino era una verdadera zona de batalla. En Concepción, las